Hola, hoy grabo este vídeo acompañada por un cálido y maravilloso sol primaveral, también por una pequeña y ligera brisa y por el canto de algunos pájaros que están por aquí revoloteando. Quería aprovechar este buen tiempo para compartirlo contigo, al tiempo que me gustaría sintetizar los aprendizajes que obtuvimos en el directo de Instagram que celebramos el sábado pasado y en el que hablamos de emociones, de gestión emocional y de cómo los recursos de meditación nos pueden ayudar en una gestión más eficiente de nuestras emociones para aliviar así el posible sufrimiento que tengamos asociados a ellas. Para empezar me gustaría nuevamente, porque ya lo he comentado yo en vídeos anteriores, me gustaría partir de una definición de emoción, como siendo la emoción una energía que nos lleva hacia un movimiento y de ahí a una acción. En este confinamiento estamos sufriendo movimientos, digamos, emocionales que se asocian muchas veces a montañas rusas porque vamos de unas emociones y de una intensidad muy alta a otro tipo de emoción con otra intensidad también bastante profunda en algunos casos, creando esa sensación de marea continua, de emocional, de montaña rusa, incluso por los subidones y por los bajones, creándonos muchísimo sufrimiento y malestar. La meditación nos puede ayudar mucho en la gestión de esta montaña rusa que algunas personas están viviendo, porque nos ayuda a situarnos en un lugar interno de serenidad, que no es una emoción, sino es un estado al que podemos irnos acercando a través de la práctica meditativa y desde la distancia observar todos estos movimientos sin engancharnos a ellos, sin dejarnos arrastrar por ellos y por tanto dejando o suavizando el posible sufrimiento que nos estén causando. Dentro de lo que es una emoción, sí que me gustaría como entrar a definir, porque para mí la palabra es muy importante, la semántica, los significados que les demos, porque nos ayuda a ponerle un nombre a todo aquello que se está gestando, se está gestionando, se está moviendo internamente, que es tan difícil a veces y a veces es inefable incluso. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera nombrar las emociones o clasificarlas? Podemos decir que hay emociones que son contractivas y emociones que son expansivas. Y al decir contractivas y expansivas me refiero al movimiento que nos genera corporalmente, porque cualquier emoción donde primero la percibimos es en nuestro cuerpo. Una emoción de rabia se traduce corporalmente de manera general, obviamente todo esto tiene muchos matices, pero de manera general la rabia se manifiesta como un acto contractivo inicialmente corporalmente, como de mucho calor y sobre todo en el pecho. Otra cosa es que después esta rabia la dejemos escapar de manera incluso violenta, pero inicialmente es una emoción contractiva. Lo es el miedo también. El miedo, de hecho, físicamente nos lleva a que la sangre se nos vaya a las extremidades para poder salir corriendo en caso de que venga un peligro. De ahí que muchas veces el miedo nos deje muy pálidos, porque es que la sangre literalmente se va de algunas zonas, incluso de la zona del estómago, de los órganos principales que sabia la naturaleza, que hace que la sangre se vaya de ahí para que en caso de que nos hieran en esa zona tengamos menos pérdida de sangre. Increíble la biología como es. Y después tenemos también la emoción de la tristeza, ¿no? Que es una emoción que nos lleva, como que nos baja mucho la energía y nos obliga a estar como muy para adentro, porque es una emoción que normalmente viene asociada a una pérdida y en este recogimiento, lo que este recogimiento nos conduce o nos lleva es hacia recoger el aprendizaje
de esta pérdida que podemos aprender nosotros de ella para nuestra propia supervivencia, ¿no? Que yo creo que en estos momentos, bueno, se está dando bastante, está bien. ¿Y por qué está bien? Porque es que al final cualquier emoción que sintamos, ya sea contractiva, que es de las que estamos hablando ahora, porque además son las que más estamos sintiendo en estos momentos, porque todas esas emociones lo que nos están trayendo es una información muy, muy valiosa. Por eso el acto de meditar, el acto de darnos espacios de silencio, en quietud, para observar esas emociones, esos sentimientos, es tremendamente valioso en estos momentos, porque nos permite pararnos y desde la distancia, con cierta amabilidad, observar y desde esa observación extraer la información que nos está trayendo la emoción, porque nos trae una información muy valiosa, nos trae regalos, nos trae tesoros que están escondidos y que están ahí disponibles para nosotros encontrarlos y disponer de ellos, pero para poder hacerlo necesitamos un espacio de silencio, de quietud, y necesitamos también de tomar cierta distancia de ellos para no quedarnos enganchados. Porque realmente el sufrimiento se genera cuando nos quedamos enganchados, cuando nos quedamos rumiando, cuando ante una emoción de tristeza, de miedo, de rabia incluso, por una injusticia que sentimos que se está cometiendo, nos quedamos enredados en ellos y no somos capaces de ver la información que nos puede permitir actuar. Nos quedamos paralizados y ahí es donde se genera el sufrimiento. Bueno, yo creo que de la charla que tuvimos el otro día, lo más que percibieron las personas que estuvieron fue la toma de conciencia de lo importante que es darse el permiso para sentir la emoción, para desde ahí extraer la información que necesitan y hacerlo además desde cierta distancia para evitar engancharse y para desde ese desenganche poder actuar y tomar acción en lo que esa información le dice, que a veces la acción es simplemente me quedo quieto, pero me quedo quieto observando y me quedo quieto sin engancharme, sin quedarme rumiando, que no es fácil, es un entrenamiento que lleva su tiempo, pero que merece mucho la pena. Nos permite además, porque como les decía al principio, estamos en esta montaña rusa, ¿no?, emocional. Quizás la mayor parte del tiempo en esas emociones contractivas, a veces también en emociones expansivas, que son, pues, por ejemplo, la alegría o la sorpresa, ¿no? A lo mejor si tenemos algún familiar enfermo, pues inicialmente la preocupación, el miedo y después la alegría cuando esa persona se recupera, ¿no? Entonces estamos ahí, o en nuestra situación laboral hay muchísimos aspectos de nuestro cotidiano que están siendo objeto de reflexión, ¿no? Y creo que lo importante de toda esa reflexión es recoger aprendizajes que nos sean útiles para poder vivir cada día un poquito más en conciencia y también un poquito más felices. Lo que antes un poco te quería contar, que es que se me va a veces el hilo, es que dentro de esta montaña rusa, el acto de meditar nos proporciona que cierta tranquilidad, ese espacio de calma interior que vamos cultivando, que vamos habitando, se vaya convirtiendo en serenidad. Y esa serenidad no es una emoción, es un estado al que podemos alcanzar. Y desde ese estado es desde el que podemos observar con mucha neutralidad todo lo que acontece y sentirlo, porque el que estemos desde un lugar de serenidad no impide para nada que podamos sentir profundamente la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el afecto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que
te haya servido, te haya ayudado y nada, espero verte pronto. Un abrazo y cuídate mucho.